Juan Dalman era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía argentino. Nieto paterno de Johannes Dalman, quien desembarcó en 1871 en Buenos Aires. Pastor de la Iglesia Evangélica y nieto materno de Francisco Flores. Parte del ejército y quien murió en la frontera de Buenos Aires. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Dalman había logrado salvar la estancia en el sur que pertenecía a su familia. Las tareas y su trabajo lo retenían en la ciudad. Todos los veranos tenía la idea de que su casa lo esperaba, pero en febrero de 1939 algo le pasó. Había conseguido un ejemplar de Las 1001 noches de Weil. De la emoción no esperó que el ascensor bajara y corrió por las escaleras, y en la oscuridad le rozó algo. La artista de un batiente que alguien olvidó cerrar. Al principio no le dio importancia al golpe, pero en la madrugada despertó con mucha fiebre y lo consideraba un infierno. Amigos y familia lo visitaban y le repetían que lo encontraban muy bien. Sin embargo, a los 8 días, su médico habitual llegó con otro colega que lo llevaron a un sanatorio para hacerle una radiografía. Lo ataron a la cama, le iluminaron la cara hasta la ceguera. Lo auscultaron y un hombre le clavó una aguja en el brazo. Se despertó al día siguiente con náuseas, vendado. Los días que le siguieron a la operación los consideraba un infierno. Sufría cada una de las curaciones. Odiaba su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, todo. El médico le dijo que había estado a punto de morir por una septicemia. Días después, el médico le dijo que pronto podría irse debido a su mejora. El autor del Sur, Jorge Luis Borges, nacido el 24 de agosto de 1899, fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino. Fue considerado una de las figuras más importantes en la literatura hispana. Hijo de madre uruguaya y padre inglés, a sus 53 años empezó a perder la vista degenerativamente hasta quedar ciego completamente a los 55. Este cuento fue como comenzó a despedirse de su vista, y es considerado uno de sus cuentos más importantes, así como a su vez se ve reflejado una gran importancia para él como son los gauchos y las peleas a cuchillo. Este texto es de narrador omnisciente, ya que narra en tercera persona sabiendo las características y pensamientos de cada personaje. Transcurre en Buenos Aires en febrero de 1939. Podemos ver una variedad de escenarios pasando desde su casa, el sanatorio, la estación, el tren, el bar y finalmente, donde ocurre la pelea, el almacén. En este texto el protagonista refiere que se sentía en el pasado, que viajaba para atrás en el tiempo. Esto sucede en un cuento no lineal, no cronológico, ya que no respeta una línea temporal. Comienza hablando de 1871, sucede una elipsis temporal hacia el 1939, hasta que llega en ese viaje a donde se siente en el pasado. Dalman llega y sale del sanatorio en un coche de plaza, el cual ahora lo lleva a Constitución. La ciudad no había perdido el aire de casa vieja, y él reconocía con felicidad todo. En la luz amarilla del día, todas las cosas regresaban a él. Solía repetir que del otro lado de Rivadavia, al sur, era un mundo completamente antiguo. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó que en un café de la calle Brasil había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente. Entró. Estaba el gato dormido y pidió una taza de café y pensó mientras lo acariciaba que el gato estaba viviendo el presente y el pasado. A lo largo del último andén, el tren esperaba. Dalman recorrió vagones y sintió un vacío. Viajar con este libro tan vinculado a su historia era una afirmación de que ésta había sido un desafío de las fuerzas del mal. Dalman leía poco, cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir, viendo los jardines y quintas. El almuerzo servido en bowls de metal, igual que en su niñez, lo tranquilizó. Pensaba que al día siguiente se despertaría en su estancia, olvidando que se sentía como si fuera dos hombres, uno que avanzaba en un día otoñal viendo los campos y otro encerrado en el sanatorio. Dalman, mientras viajaba en el tren, veía cómo el sol se iba ocultando. El inspector se acerca y le dice que no lo dejaría en la estación que él quería.
Este tipo sospechaba que estaba viajando al pasado y no solo al sur. Dalman llega a la estación y camina lentamente y con gran felicidad, oliendo los árboles, hacia un comercio a conseguir un vehículo. El protagonista, al igual que Borges, es secretario en una biblioteca. Una comparación con él es el doble linaje familiar. Por el lado del padre tenían una parte más culta y estudiada, y por el lado de la madre ambos tenían esa parte más gauchesca y militar. También comparten el golpe que tiene en la cabeza. Ambos corren con emoción por la escalera al recibir un nuevo libro. Había una ventana que había quedado abierta para que se secara la pintura. Pero por la oscuridad y la debilidad en sus ojos se golpeó y se abrió la cabeza. Lo curaron, pero la pintura corrosiva lo infectó. Al principio se quedó descansando en su casa hasta que dejó de hablar. A partir de ese momento pasó varios meses en el hospital acompañado de su madre, aunque no se sabe mucho de él en esa época, ya que quiso resguardar su integridad y su salud. Cuando Dalman dice que el sur estaba todo lo antiguo, se refiere al campo, a la idea de los gauchos, lo cual le hacía recordar a su linaje materno, al igual que Borges. El centro de la ciudad concentraba todo lo civilizado, cruzando Rivadavia se concentraba, como él dice, todo lo antiguo. Dentro del almacén creyó reconocer al patrón. Sin embargo, se dio cuenta de su confusión con uno de los empleados del sanatorio. Luego se quedó a comer en el lugar. Junto a él comían y bebían unos muchachos a los cuales al principio no les prestó atención. Al lado del mostrador, en el piso, se acurrucaba un señor que no parecía de ese tiempo. El patrón le llevó la comida y con gusto se la comió. Los parroquianos de la otra mesa eran 3 y mientras lo miraban sintió un roce en la mejilla. Al fijarse, le habían tirado una bolita de miga. Los de la otra mesa parecían perplejos y no quiso hacer nada sobre lo ocurrido. A los pocos minutos le llegó otra. Esta vez se dio cuenta que los peones se rieron, así que decidió salir. Pero una vez de pie, el patrón se le acercó y le dijo que no le hiciera caso a esos mozos. El chico de la cara chinada se puso a gritarle entre malas palabras y obscenidades. El gaucho que estaba en el rincón le tiró una daga a los pies. Parecía que el sur había resuelto que aceptara el duelo. Al invitarlo a salir para pelear, él no sentía temor, sino que sentía que morir en una pelea a cuchillo era como una fiesta, y sintió que si hubiese podido elegir su muerte, esa sería. En este viaje Juan dice en varias ocasiones que no entendía el tiempo en el que estaba. Confunde en algunos momentos a su ser sano con el hombre que estaba con aquel enfermo que estaba en el hospital. Hasta cree que un hombre del almacén es alguien del sanatorio. Esto nos hace pensar que era todo un sueño o una alucinación a causa de la fiesta. Al final, en la pelea del bar, dice que él no tenía miedo ni esperanza, ya que si él podría elegir su muerte, elegiría morir así. Esto nos puede dar a entender que en realidad él estaba muriendo en el hospital, que es una muerte que él no eligió. Y lo podemos relacionar con Borges, ya que cuando él recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal, decide irse a vivir a Ginebra, ya que en este había sido el país en el que había crecido por el tratamiento oftalmológico de su padre. ¡Eso! ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¡Tú me estás engañando! ¿Te puedes poner así? ¡Cuchillo! ¡Vamos a darle! ¡Cuchillo! ¡Vamos a darle! ¡Más cerca, boluda! No, tarada. Encima lo rompiste. Mejor me quedo con el primer plano. Es que no pasó nada. Sí pasó. Mira, yo casi lo tengo.